Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana por CES Radio, y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la universidad, por lo que agradecemos especialmente a Mariana Gutiérrez y a David Benta. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora, radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que también pueden participar a través de redes sociales como Facebook, en donde podrán encontrarnos como CES Radio, y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Las opiniones expresadas son enteramente personales de los invitados, así como de su entrevistador, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que se encuentren vinculados los invitados. El día de hoy abordaremos como temática el gobierno municipal, y para ello contamos como invitado con el doctor Alejandro Posada Jiménez. Doctor Alejandro Posada es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma, con énfasis en gobierno municipal, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de AFID, y ha integrado varios gobiernos municipales. Ha ejercido igualmente de forma independiente en el derecho y es docente universitario en pregrado y posgrado, tanto en el Instituto Tecnológico Metropolitano como en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Doctor Alejandro, bienvenido. Buenos días, doctor José David. Un saludo para usted y para todos los oyentes. Doctor Alejandro, antes de entrar en materia de gobierno municipal, yo quisiera que nos cuente qué instituciones integran el gobierno municipal. Muy bien, doctor José David. El gobierno municipal es una expresión del Estado en el municipio. Para eso hay que tener claro que el Estado tiene diferentes niveles territoriales, el nivel nacional, el nivel departamental, distrital y el nivel municipal, del cual vamos a hablar el día de hoy. Por eso es muy común encontrar que la misma estructura básica que tiene el Estado a nivel nacional se vea reflejada en los municipios, se vea reflejada en el gobierno municipal. Podríamos decir que cumplen funciones de gobierno en los respectivos municipios las alcaldías, los consejos municipales, las personerías en representación del Ministerio Público, las contralorías municipales. Tendríamos en algunos municipios la figura de las juntas administradoras locales. También en otros las corregiduras. En los municipios donde hay una organización interna en corregimientos, existen también las corregidurías que cumplen funciones de gobierno municipal. Yo diría, doctor José David, pues que ese es el panorama que nos ofrece el ordenamiento jurídico en cuanto a gobierno municipal. ¿Y qué interacción y funciones tienen esas entidades que usted comentó, doctor Alejandro? Pues en cada una cumple una función determinada principalmente por la Constitución y por la ley. Aquí uno también podría aplicar esa teoría de separación de poderes. Me explico. La alcaldía, como representante del Poder Ejecutivo, tiene una misión muy clara, y es que debe administrar los bienes comunes, debe destinar los recursos públicos para la inversión y el desarrollo del respectivo territorio. Los consejos por naturaleza administrativa, se suelen a veces simplemente para efectos comparativos acercar al poder legislativo, pero no son poder legislativo, son de naturaleza administrativa y por lo tanto se encuentran dentro del Poder Ejecutivo, pero cumplen una función normativa. Los consejos municipales son aquellos que expiden las normas, los acuerdos municipales que van a tener una vigencia, una aplicación dentro del respectivo municipio y que serán ese marco normativo, ese marco administrativo sobre el cual una alcaldía debe desarrollar todas sus funciones. Además, que a ellos también les asiste una función que tiene el Congreso de la República y las asambleas departamentales, y es la función de hacer el control político a la alcaldía municipal. Luego tenemos las personerías. Las personerías son las representantes o las agentes del Ministerio Público
en el respectivo territorio municipal y en consecuencia pues tienen la función principal de velar por los intereses generales, por los intereses de la comunidad y de manera muy eventual cumplen algunas funciones disciplinarias en relación con algunos servidores públicos del orden municipal. Luego, en algunos municipios hay contralorías. Hay municipios que por su categoría deben de tener contralorías y esa contraloría ejerce el control fiscal, hace una vigilancia al manejo de los recursos públicos dentro del respectivo territorio, claro está. En algunos municipios hay juntas administradoras locales, pues ellas se encargan además de promover la participación ciudadana y de expedir resoluciones, se encargan básicamente de promover la planificación dentro del respectivo territorio. Y los corregidores, que se pueden identificar también como unas instituciones o autoridades del orden municipal, pues tienen unas funciones básicamente de control y de convivencia para garantizar que dentro de sus respectivos territorios haya una manera civilizada de resolver sus diferencias. Son básicamente todas funciones que tienen algo en común, son las funciones del Estado aplicadas en el territorio. Estas entidades o instituciones de gobierno lo que hacen es llevar al municipio las funciones que la Constitución y la ley les ha dado. Bueno, me imagino que entonces existe el gobierno municipal para llevar el Estado a los municipios. ¿Existe alguna otra razón para que exista el gobierno municipal? Sí, doctor José David y oyentes, miren, el gobierno municipal debe existir porque alguien tiene que administrar lo público, porque es muy fácil identificar, y yo siento que todos estamos en condiciones de hacerlo, es muy fácil identificar problemas colectivos, problemas comunes, problemas que nos afectan a todos, no como personas, sino como comunidad. La pregunta es, ¿cómo le vamos a dar solución a esos problemas? O mejor, ¿quién le va a dar solución a esos problemas? Entonces, nosotros desde tiempo atrás siempre hemos hecho esa construcción colectiva que identificamos como el Estado. El Estado es la entidad, entre otras, encargada de brindarle solución a esos problemas o a esas necesidades colectivas. Lo que seguramente muchas personas por sí solas no harían, lo deberá hacer el Estado. Entonces el Estado dispone de un instrumento, de una institución llamada el gobierno municipal y le dice al gobierno municipal, le entrego la administración de unos recursos para que en un territorio determinado usted se encargue no solamente de identificar cuáles son esas necesidades, sino también de liderar, de hacerse responsable de la solución de las mismas. Entonces los gobiernos municipales deben de existir porque alguien se tiene que ocupar de identificar y de solucionar esos problemas, esas necesidades comunes que tenemos todos los ciudadanos. Yo digo que esa es la principal razón por la que existen los gobiernos municipales. Volviendo un poco a la estructura orgánica y a las instituciones que tiene el gobierno municipal, yo quisiera que usted nos comentara algo sobre la estructura, por ejemplo, de la alcaldía. El alcalde maneja unos secretarios, por ejemplo. Esa designación, esa estructura de secretarías en las alcaldías, ¿tiene alguna, digámoslo, rigidez legal u obedece más a la forma o interés en que quiera el alcalde conformar el gobierno desde su alcaldía? ¿Cómo funcionan las secretarías que designan los alcaldes y cómo es esa interacción entre el alcalde, los secretarios y por demás los demás funcionarios subordinados al alcalde? Pues las estructuras administrativas, más que de las alcaldías, las estructuras administrativas en general del municipio están determinadas principalmente por acuerdos municipales, por una norma que adoptan los consejos municipales. Normalmente un alcalde llega y encuentra una estructura administrativa ya definida, ya establecida, lo que no quiere decir que un alcalde pierda la iniciativa de proponerle al consejo una reestructuración administrativa. Y pues las reestructuraciones administrativas deben obedecer principalmente a las necesidades que tenga el municipio en su momento. Lo que quiero decir con esto es que no hay una estructura que se pueda calificar como rígida, como inamovible, todo lo contrario. Un alcalde, indiferente en el año en el que se encuentre, si considera que hay razones, si considera justificado proponerle al consejo, pedirle al consejo facultades para hacer una reestructuración administrativa que sea más acorde, que sea más coherente con lo que está demandando, con lo que está pidiendo el municipio en ese momento, se lo puede pedir al consejo a través de un proyecto de acuerdo. Pero en última instancia, esa decisión estará determinada por el consejo municipal. Es el consejo vía acuerdo el que determina la estructura. Y en la estructura, doctor José David y oyentes, es donde nosotros podemos encontrar los diferentes niveles directivos. Entonces, la alcaldía, que es una creación constitucional, acompañada
de un gabinete que nosotros identificamos como los secretarios del despacho, personas expertas en determinados temas que se encargan de asesorar, que se encargan de acompañar al alcalde en el proceso de toma de decisiones. Entonces es esa estructura administrativa la que determina cuántos secretarios de despacho deben de existir, y a esa estructura administrativa va acompañada un manual de funciones que además dice cuáles son las funciones, cuáles son los perfiles que deben ocupar esas personas que van a ser secretarios de despacho y básicamente cuáles son los resultados por los que tienen que responder ante un eventual control. Entonces, esa estructura administrativa nos dice cuáles son las secretarías de despacho que existen. Por eso puede variar, no solamente en número de un municipio a otro, sino también que puede variar en nombre. Yo conozco municipios que le han dado el nombre de Secretaría de Protección Social a la que conocemos comúnmente como la Secretaría de Salud. Otros la llaman la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de Bienestar Social. Eso hace parte de la autonomía que deben tener los municipios para delimitar su estructura administrativa. Pero pues en la práctica nos vamos a encontrar que el procedimiento para reformar o para reestructurar la administración municipal es el alcalde presenta el proyecto pidiendo unas facultades pro tempore al Consejo Municipal. El Consejo Municipal hace el respectivo debate, si lo consideran conveniente, las aprueba y el alcalde dispone de un tiempo para iniciar los estudios y todo lo que son las proyecciones que él considera serán el soporte de la nueva estructura administrativa. Y frente a la interacción, ¿cómo interactúan las demás secretarias? Pues hay un lugar por excelencia, que es el Consejo de Gobierno. Ese es un lugar, digamos, creado por la misma ley para que todos los secretarios de despacho y el alcalde municipal se sienten a discutir no solamente los asuntos transversales, sino aquellos proyectos que se consideran estratégicos para el desarrollo del respectivo municipio. Entonces, en los consejos de gobierno, cuando escuchen que un consejo de gobierno está reunido, es porque se está analizando, se está discutiendo un proyecto estratégico para el municipio o porque seguramente se están discutiendo asuntos internos que son transversales, o sea, que le interesan a más de una secretaría de despacho. Ese lugar por excelencia es donde se encuentran los secretarios de despacho y ya depende de cada alcalde la regularidad con la que lo convoque. Unos les gusta 8 días, otros les gusta 15. Eso ya, vuelvo y digo, hace parte del estilo o del tipo de gerencia que haya definido el alcalde municipal. ¿Sería válido hacer de pronto esta metáfora o esta comparación o digamos más que metáfora símil entre la correlación que existe, por ejemplo, entre un presidente y un congreso, un gobernador y una asamblea, un alcalde y su consejo y un corregidor y la junta de acción local? ¿Es viable hacer esa similitud? Sí, esa similitud es desde el punto de vista pedagógico, a mí me parece que es muy válida, por eso yo hacía alusión a la teoría de la separación de poderes, ¿cierto? Nosotros tenemos una tridivisión del poder público, tenemos que el poder está dividido en la rama ejecutiva, en la rama legislativa y en la rama judicial. Entonces, si nosotros nos proponemos también desde el punto de vista pedagógico aplicar esa teoría a los municipios, es válida. ¿Por qué? Porque la alcaldía puede ser, digamos, no tiene las mismas funciones, pero se puede equiparar, ¿cierto?, su naturaleza administrativa a la de la presidencia de la República a nivel nacional. Los consejos, que no son parte del poder legislativo, pero que hacen normas de naturaleza administrativa en los respectivos municipios, bien para efectos pedagógicos lo podemos comparar con el poder legislativo, solo para esos efectos. Y en los municipios, pues no lo dije en principio, pero uno también puede considerar que los jueces de la República, el poder judicial, también tiene presencia en los municipios y podría uno decir que de alguna manera hacen parte del gobierno municipal en la medida en que los jueces son los encargados de administrar justicia, los jueces municipales de diferente especialidad que existen en el municipio. Entonces, claro, los jueces representan el poder judicial dentro de los respectivos municipios. Entonces sí es válido hacer el símil de alcaldía, consejo, el símil de gobernador, asamblea, el símil de presidencia, congreso, es válido hacerlo en los municipios. Bueno, vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa y ante tan importante tema como es la expedición de normas en el orden municipal, yo quisiera preguntarle al doctor Alejandro
uno ve que los alcaldes expiden decretos y los decretos contienen normas. ¿Qué diferencia hay, ahorita que hacía referencia antes de la pausa, entre la norma que expide el Consejo a través del acuerdo y la norma que expide el alcalde? Son dos tipos de normas diferentes. Si bien ambas son de naturaleza administrativa, el alcalde expide una norma que técnicamente nosotros conocemos como decreto, los decretos del alcalde. Y el alcalde, para poder expedir decretos, tiene que justificar o tiene que invocar una facultad, una atribución legal. ¿Cómo así? El alcalde desarrolla las atribuciones que la ley y las constituciones le ha dado a través de decretos. En otras palabras, el alcalde no se puede poner a inventar sus decisiones o no puede utilizar la figura, la institución del decreto para improvisar o para inventar funciones que la ley y la constitución no le han dado al Estado. Todo lo contrario, para valerse del decreto y del poder normativo del decreto, el alcalde tiene que soportarlo en la Constitución y en la ley, que es ahí donde están sus atribuciones, sus facultades. Entonces, el alcalde en el municipio expide normas, se llaman decretos y todos estamos como ciudadanos en la obligación de cumplirlos. Recuerde que el decreto, por ser un acto administrativo, tiene esa presunción de validez, esa presunción de legalidad. Entonces, se presume entonces que las decisiones del alcalde adoptadas vía decreto son para que toda la ciudadanía las cumpla. En el caso de los consejos municipales expiden otro tipo de normas. Se llaman acuerdos municipales. Esos acuerdos municipales, para poder ser expedidos, tienen un trámite al interior de la corporación. Un trámite que comienza con la iniciativa. Una iniciativa que suele ser, al igual que en el gobierno nacional, la mayoría de las veces, iniciativa del Ejecutivo, o sea, iniciativa del alcalde. El alcalde presenta proyectos de acuerdo, pero no solamente el alcalde puede presentar los proyectos de acuerdo, también lo puede presentar los mismos concejales, las otras instituciones del gobierno municipal o la misma ciudadanía, acogiéndose a los mecanismos de participación ciudadana. Pero una vez esté la iniciativa dentro del consejo municipal, ya se hace de alguna manera una repartición, un estudio previo, se publica internamente dentro del consejo y quien esté de presidente se encarga de asignar una ponencia. Entonces el concejal al que le asignen la ponencia, dependiendo del tema, debe prepararse, debe de alguna manera, inicialmente en los consejos municipales, a diferencia del Congreso, son solamente 2 debates. Uno que se hace al interior de las comisiones permanentes y el otro que se hace en plenaria. Entonces, ese ponente debe primero convencer a la comisión permanente. Llámese la comisión primera, llámese la comisión segunda o llámese la comisión tercera. Pero ese concejal ponente es el que debe decirnos qué tan conveniente o inconveniente es aprobar ese proyecto de acuerdo. Si es aprobado en la comisión, ese proyecto de acuerdo pasa a un segundo debate, que ese es en la plenaria, ya con todos los concejales. Y entre todos los concejales instalan el debate, el ponente presenta nuevamente su ponencia para segundo debate y es ahí en la plenaria donde con una mayoría se aprueba ese proyecto que se convierte en norma. Ese proyecto luego va a una sanción del mismo alcalde y luego se podrá hablar de su publicación y en consecuencia de su entrada en vigencia. Entonces, luego de surtir ese procedimiento, podemos decir que los consejos municipales expiden acuerdos y que miren que yo quería hacer énfasis en su procedimiento porque es diferente al procedimiento establecido para el alcalde. Pero el consejo solamente puede expedir acuerdos en el marco constitucional y legal definido. ¿Cómo así? Solamente cumpliendo las atribuciones que la Constitución y la ley les ha dado, para nada más. Por eso es tan importante que los consejos y las alcaldías, el uno vía acuerdos y el otro vía decretos, nunca pierdan de vista el cumplimiento de sus atribuciones fijados en la Constitución y en la ley. Ambos, tanto el acuerdo como el decreto, son actos administrativos y pueden ser susceptibles de alguna demanda de nulidad, ¿cierto? O cualquier medio de control en la jurisdicción contencioso administrativa. Pero se presumen ambos legales y en consecuencia la ciudadanía estaría en la obligación de cumplirlos. Entonces, en conclusión, doctor José David, es válido decir que el alcalde expide una norma que se llama decreto y es válido también decir que los consejos expiden normas que se llaman acuerdos. Ahora bien, a nosotros en el derecho y sobre todo cuando estábamos en la teoría general del derecho, en la introducción al derecho y estudiamos a Hans Kelsen, nos enseñaban la jerarquía de normas. Yo pienso que es útil la jerarquía de normas para entender la importancia de un acuerdo y de un decreto, porque tienen, en mi opinión, una jerarquía diferente. Uno suele pensar que la máxima autoridad, y eso está muy dado no solamente en los municipios, sino a nivel nacional, uno está pensado que la máxima autoridad
política es el alcalde. Todo el mundo dice el alcalde, y se habla más del alcalde que del mismo consejo, pero desde el punto de vista normativo, doctor José David, oyentes, tiene más importancia un acuerdo municipal que un decreto. Me explico. El acuerdo municipal expedido por el consejo le puede o le debe brindar un marco de acción al alcalde. ¿Cómo así? Es el consejo el que da las pautas para que el alcalde pueda desarrollar su gobierno. Le pongo el ejemplo, el plan de desarrollo, que es la brújula, que es el instrumento de planeación del desarrollo por excelencia en el gobierno municipal, es aprobado por un acuerdo. Y es ese acuerdo al que se tiene que someter el alcalde y todos los funcionarios de la alcaldía municipal. Entonces, en conclusión, si aplicamos o nos aprovechamos de la jerarquía de normas, podemos decir que el acuerdo municipal tiene un nivel de importancia más alto que los decretos expedidos por el alcalde. Es una manera también de ejercer control a las diferentes decisiones del gobierno municipal. Doctor Alejandro, pasando de tema, ¿qué papel juega la ciudadanía en el gobierno municipal? Pues el papel debe ser un papel activo. ¿En qué sentido? En que el Estado existe es por la ciudadanía. El Estado es una construcción social, o sea, el Estado no se lo inventaron unos políticos, no, el Estado fue la respuesta a una necesidad social en su momento. Se le ha dado diferentes nombres a través de la historia, hoy lo identificamos como el Estado. Y ya particularizándolo al Estado colombiano, yo digo que la ciudadanía en el Estado Social de Derecho adoptado bajo la Constitución de 1991 debe ser la protagonista, porque no solamente nos están diciendo que es la ciudadanía o los gobiernos deben de tener un origen popular, en otras palabras, el pueblo es el que elige sus gobernantes, sino que también nos están diciendo, ojo, que cuando estén en el gobierno, todas sus decisiones deben de tener como centro de atención a la ciudadanía. ¿Cómo así? Los gobiernos deben gobernar para la ciudadanía. Entonces yo digo que es protagonista, ¿por qué? Porque no solamente los elegimos, sino que también somos los destinatarios de sus decisiones, que se supone o se deben presumir son siempre pensando en el interés de todos nosotros. Entonces ya con ese marco que me parece bastante amplio, bastante generoso, Colombia es un Estado que ha adoptado a partir del 1991 una democracia participativa. Yo creo que el Estado ha sido muy generoso y el Estado nos ha brindado las herramientas, los instrumentos. Hay un marco, yo diría, ideal para poder ejercer una ciudadanía. Para poder ejercer la ciudadanía no es solamente ir a votar, ¿cierto? Es interesarse también por los asuntos públicos, es conocer cuáles son las herramientas mediante las cuales yo puedo incidir en esas decisiones. Y mire, doctor José David y comunidad, que por eso es que existen los mecanismos de participación ciudadana. Al Estado sí le interesa y la Constitución lo dejó muy claro. Yo a los ciudadanos les voy a dar instrumentos de participación ciudadana para garantizar que las decisiones o que la voluntad de ustedes incidan en las decisiones del Estado. Entonces yo creo que la ciudadanía es protagonista porque tenemos los medios, tenemos las herramientas, incluso hasta poder incidir en las decisiones. Yo solamente voy a hacer alusión a una que me parece a mí, que me llama mucho la atención y que en Colombia este año por primera vez se presentó, que fue la revocatoria de mandato. Entonces, cuando uno está en las facultades de Derecho o cuando uno está compartiendo en la calle con los amigos, uno les dice a ellos que la ciudadanía tiene el poder incluso de dar por terminado el gobierno de un alcalde, de un gobernador. Entonces ellos dicen, no, pues cómo, eso no es posible, este man se habla bobadas, ¿cómo se le ocurre decir eso? Son inamovibles. No, todo lo contrario, la ciudadanía bajo la Constitución del 91 y en el entendido del ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana puede dar por terminado el periodo de mandato de un alcalde o de un gobernador. Entonces yo solamente doy ese ejemplo para decirle a usted que el papel de la ciudadanía es bastante protagónico y que eso sí, depende de nosotros. Hay gobiernos municipales que invierten y se dedican a incentivar la participación ciudadana, que de alguna manera facilitan que la ciudadanía se apropie de estos mecanismos de participación. Habrán unos gobiernos más que otros, pero el tema es que la Constitución, pues que es nuestro marco general desde el punto de vista normativo, los crea, lo permite, nos da los instrumentos. Y eso habla muy bien de cuáles eran las intenciones del constituyente al momento de pensar qué papel iba a jugar la ciudadanía en los gobiernos. Usted que ha sido concejal, doctor, le pregunto sobre la participación ciudadana, por ejemplo, en la deliberación de los consejos. ¿Qué tan fuerte es esa participación? ¿Cómo lo ha visto en su experiencia como concejal? ¿Se ve el ciudadano interviniendo, presentándose, haciendo algún control social, asistiendo, por ejemplo, a las sesiones del consejo? Pues uno no debería generalizar. Voy a hablar desde mi experiencia como concejal. El nivel de participación es muy bajo. Y eso llama mucho la atención, porque es que lo que se discute en el consejo municipal
son asuntos de interés público, asuntos de interés general. Allá no se va a discutir problemas particulares, problemas personales de la comunidad, ¿no? Allá se discuten de alguna manera de proyectos que se van a convertir en decisiones que se van a aplicar en el respectivo territorio. Entonces, siendo tan interesante, pues a uno sí le llama la atención el bajo nivel de participación. Yo le atribuyo, entre tantas razones, a que existe un desinterés muy marcado por la actividad política y existe una percepción normalmente negativa de los consejos municipales. Pero yo creería que lo que pasa en Girardota, y vuelvo y digo, no quiero generalizar, pero pasa en la mayoría de municipios en Colombia. El nivel de participación es bajo, las gradas son vacías. En eso los consejos también tienen que poner de su parte. Yo veo consejos como el Consejo de Medellín, que no solamente busca horarios donde la ciudadanía pueda participar, sino que también se vale de la tecnología y, en el caso muy puntual, de la transmisión en vivo a través de mecanismos digitales, para poder llevarle a los ciudadanos el contenido de las sesiones, ¿cierto? E incluso en algunos consejos lo dejan disponible por si no fue posible poderlo ver en vivo. Entonces, creo que en eso unos consejos han avanzado más que en otros. Lo cierto es que ir al consejo es de alguna manera permitido. Es permitido, es importante, y no solamente asistir, sino que también uno puede tomar voz. Usted no tiene que ser concejal para opinar, usted no tiene que ser concejal para expresar su opinión dentro del respectivo consejo. Eso sí, hay unos mecanismos, tienes que hacer una inscripción previa ante la Secretaría General, decir en qué tema vas a participar, y así a muchos no nos guste, pero nos delimitarán seguramente el tiempo, dependiendo del orden del día y las determinaciones de la presidencia de la corporación. Pero yo creo que en términos generales podemos decir que la participación es baja y que son de admirar los esfuerzos que hacen algunos consejos municipales por atraer la ciudadanía. En esto vamos a ir avanzando. Hay unas particularidades, doctor José David, oyentes, y yo sé que ustedes también lo pueden constatar. Cuando un tema es desde el punto de vista mediático muy abordado, o cuando un tema genera mucho morbo, las gradas sí son llenas. Eso sí hace parte de nuestra cultura, y es que no puede ser de otra manera. Pues el consejo es el reflejo de lo que es la sociedad. Claro que sí, la gente, esos temas tan mediáticos sí los puede atraer. Son los casos excepcionales donde uno ve gente en el consejo, donde uno ve las gradas llenas, ¿cierto? Incluso a veces hasta barras pues se ven, pero es la excepción. Digamos que la regla general es la baja participación. Excepcionalmente un tema, yo vi hace poco una participación masiva cuando se discutía el proyecto que le daba facultades a EPM de enajenar parte de sus activos, ¿cierto? De un lado sí es un tema de interés general, pero de otro lado pues es un tema en el que hay muchas cosas en juego, ¿cierto? Más de las que usted y yo nos podemos imaginar, y bueno, ese es un ejemplo para decirles cómo un tema de interés general excepcionalmente llena las gradas, y llenar las gradas pues vamos a presumir que es porque la ciudadanía está interesada en saber cuál es el resultado del debate, cuál va a ser la decisión que se va a tomar. Entonces, mucho por hacer, pero hay consejos que ya están trabajando en eso. Bueno, vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa, quisiéramos abordar otro problema, y es ¿qué tipo de gobierno municipal tenemos en nuestro país? Bueno, hace unos minutos yo les hablaba que la Constitución, desde el punto de vista normativo, nos da un marco general. Es la Constitución política la que crea todo un régimen municipal. Quien le da vida jurídicamente a los municipios es la Constitución. Y yo quiero decir que en el tránsito de Constitución, o sea, cuando pasamos de la Constitución de 1886 a esta Constitución de 1991, yo siento que los constituyentes, los que hicieron la Constitución, le quisieron dar un papel más protagónico a los municipios. ¿En el entendido de qué? De que en los municipios donde se ejerce el gobierno municipal es donde el Estado tiene un contacto más directo con la ciudadanía.
Es más difícil hablar con un gobernador o con un secretario de despacho de la gobernación y mucho más difícil hablar con el presidente o con un ministro de Estado que hablar con el alcalde, que hablar con el secretario de despacho municipal. Es mucho más fácil hablar con un concejal, conocer al concejal por el cual votamos, que conocer al diputado por el que vamos a votar o conocer al representante en la Cámara o al senador, al congresista por el que vamos a votar. Entonces yo creo que en ese sentido, los constituyentes le quisieron dar un papel mucho más importante a los municipios y lo categorizaron o lo catalogaron como la célula fundamental de la división político-administrativa. ¿Cómo así que la división político-administrativa? La Constitución dice que nuestro territorio está dividido desde el punto de vista político-administrativo. El territorio tiene unas divisiones y ya lo decía ahorita, el territorio nacional se divide en departamentos. Los departamentos a su vez se dividen en distritos y municipios. Por citar solamente esas entidades territoriales. Pues bueno, de todas esas, al decir que los municipios son la célula fundamental de la división político-administrativa, yo creo que ahí dejaron claro cuál era su voluntad, darle importancia a los municipios. Entonces yo diría que los municipios, luego de la Constitución de 1991, ahora están llamados a tener un papel mucho más protagónico. Y entonces la pregunta sobre qué tipo de gobierno tenemos, yo creo que parte de entender ese contexto y parte de entender un principio fundamental del Estado, que es el principio denominado autonomía de las entidades territoriales. Y por entidades territoriales entiéndase también el municipio. Cuando a uno le dicen autonomía, mucha gente se le viene a la cabeza, yo puedo hacer lo que se me venga en la cabeza, ¿cierto? O lo que se me venga en gana. Entonces, si le damos una interpretación a la autonomía en ese sentido, la gente dirá, las autoridades o los gobiernos municipales son libres de tomar sus propias decisiones, se podrán autogobernar de manera libre. Y digamos que hacer una interpretación en ese sentido es equivocada, porque al ser Colombia una república unitaria, al ser Colombia desde el punto de vista un país tan centralista, los municipios estamos sujetos en el ejercicio de nuestra autonomía municipal, estamos sujetos a una cosa llamada la Constitución y la ley. La Constitución y la ley son el límite de nuestra autonomía. Podemos hacer lo que de alguna manera no se nos esté vedado por la Constitución o por la ley. Y yo creo que así es como se debe entender la autonomía. Entonces, ¿qué tipo de gobiernos tenemos nosotros? Yo digo que nosotros tenemos gobiernos municipales relativamente autónomos. Se ha diferenciado la autonomía, para entenderla mejor, en 3 niveles: la autonomía política, la autonomía administrativa y la autonomía financiera o presupuestal, que llaman. Entonces, muchas veces para explicar la autonomía vale la pena explicar a través de estos tipos de autonomía qué autonomía tienen los municipios, qué autonomía la Constitución le ha reconocido a los municipios. Hablemos de la primera, que es la autonomía política. La autonomía política, algunas personas la han entendido como el poder legislativo, como el poder de crear las leyes, ¿cierto? Ya está claro, los municipios no somos creadores de leyes. Eso es una atribución exclusiva del Congreso de la República. Pero sí, eso no quiere decir que los municipios no tengan una autonomía desde el punto de vista político. Autonomía política desde el punto de vista municipal significa que nuestras autoridades municipales pueden tomar determinadas decisiones. En el caso de los consejos municipales, autonomía política es que nosotros podemos sacar normas para el municipio, podemos expedir acuerdos para el municipio. Eso es una expresión de la autonomía desde el punto de vista político. Uno también puede decir que autonomía desde el punto de vista político es que nosotros tenemos el derecho como municipios de elegir nuestras propias autoridades. Recuerdan que antes de la Constitución del 86 y antes de esa reforma constitucional de 1986, los alcaldes eran designados por el gobernador. Los gobernadores eran designados por el presidente. Entonces, ahora podemos decir que una consecuencia de la autonomía política es que somos nosotros, la ciudadanía, la que definimos o la que elegimos el alcalde que queremos. Entonces, eso es una muestra de autonomía política, que para mí los gobiernos municipales de manera relativa la tienen. Y cuando digo de manera relativa es porque siempre va a existir el límite de la Constitución y la ley. Explicado desde el principio de la jerarquía de normas, una decisión del Consejo, una decisión del alcalde no puede ir en contravía de una decisión del gobernador y no puede ir en contravía de una decisión de la asamblea. Entonces la autonomía siempre estará limitada por la Constitución y la ley. El segundo tipo de autonomía, que es la autonomía desde el punto de vista administrativo, que yo creo que esta autonomía es mucho más amplia, en el sentido de que le dicen, vea alcalde, vea consejo, vea demás instituciones, ustedes pueden definir las metodologías administrativas, las formas o los estilos de gerencia que le quieran dar a sus respectivas entidades
públicas en el municipio, siempre dentro de la Constitución y la ley, claro está, pero esta autonomía es la que, entre otras, le permite a los municipios definir su estructura administrativa, cuántos cargos necesito, qué funciones le voy a asignar. Esta autonomía administrativa es la que le permite tomar determinadas decisiones que desde el punto de vista administrativo solamente van a tener consecuencias en el municipio. Y la tercera autonomía o el tipo de autonomía es la financiera o presupuestal, que esta es muy importante. Le digo por qué, porque a los municipios nos pasa como a las personas, que todo lo ideal sería que los municipios, para poder disfrutar o para poder hacer ejercicio de su autonomía, tienen que tener relativa independencia. Y pues con las personas también pasa lo mismo. Para poder tener determinada independencia hay que gestionar unos ingresos, ¿cierto?, que me permitan no depender desde el punto de vista financiero y presupuestal de otras entidades. Con los municipios pasa lo mismo. Los municipios tienen autonomía presupuestal y financiera. ¿Cómo así? Ellos pueden gestionar sus recursos dentro del respectivo municipio sin crear impuestos. Ellos sí pueden, ¿cierto?, establecer tributos dentro de su respectivo municipio, cobrarlos, administrarlos, reinvertirlos. Lo pueden hacer. De alguna manera, los recursos propios son el mejor ejemplo. Con los ingresos corrientes de libre destinación o los recursos propios, los que se recaudan con destino al municipio, el municipio puede disponer libremente de ellos. Y ahí es donde los alcaldes priorizan los proyectos que traen dentro de su plan de desarrollo, ¿cierto? Pero hay otros recursos, doctor José David Oyentes, que le entran a los municipios, pero que vienen con una destinación específica, que vienen sea del orden departamental, que vengan del orden nacional, y le dicen, vea, este recurso solo lo puede invertir en agua potable y en saneamiento básico, esto solo lo puede invertir en educación, esto solo lo puede invertir en cultura, esto solo lo puede invertir en deporte. Entonces, claro que los municipios en Colombia tienen autonomía financiera y presupuestal. ¿En qué medida? En que pueden disponer de los recursos que ellos mismos gestionan para sus respectivos municipios. Entonces, en conclusión, ¿qué tipo de autonomía o qué tipo de gobiernos municipales tenemos en Colombia? Tenemos en el entendido que los gobiernos municipales son la célula fundamental de la división político-administrativa, que gozamos de una autonomía que, si bien no es absoluta, existe. Los municipios tenemos autonomía política, autonomía administrativa y autonomía financiera y presupuestal para manejar los asuntos internos. Muy bien, doctor. Yo quisiera preguntarle, antes de pasar a unas preguntas que hacemos en todos los programas, que espero no lo molesten, ¿cómo evitar la injerencia del gobierno nacional o departamental en asuntos municipales, en esa relación que hay entre un gobierno central, un gobierno departamental y un gobierno municipal? Sí, claro. Parece por momentos como inevitable, da la sensación que las autoridades del orden nacional o del orden departamental inciden mucho en los municipios, pero realmente, y sin ánimo de generalizar, esto no se puede digamos, aplicar para todos los municipios igual. Yo digo que hay tres factores que pueden evitar, o más que evitar es controlar la injerencia, porque injerencia debe existir, pero hay que controlarla, siempre y cuando yo no comprometa mis decisiones, ¿cierto? Siempre y cuando yo no comprometa mi autonomía. ¿Cuáles son esas tres ideas que se me ocurren? La primera, tiene que haber una independencia desde el punto de vista político. Digamos que los alcaldes y los consejos, principalmente por ser funcionarios de elección popular, tienen un vínculo público con la política, y particularmente con un partido o con un movimiento o con una fuerza política. Entonces, ¿en qué sentido digo yo que hay que tener independencia política? Pues que finalmente la gente está esperando que sea el alcalde, que sea el concejal el que tome las decisiones, y que no sea otra fuerza política ajena a los intereses del municipio la que determine qué decisiones debe tomar el alcalde y el consejo. En esa medida, en la medida en que el alcalde sepa defender su independencia y de alguna manera no comprometer su gobierno, en ese momento podrá tener control sobre la injerencia. ¿Cómo así? Podrá tener el criterio para decir cuándo sí y cuándo no. Cuándo decirle sí, vamos a trabajarlo juntos, entidad nacional, o cuándo decirle no podemos trabajar ese tema juntos, entidad nacional. Pero no confundan la independencia con volverse una persona grosera, una persona antisistema, una persona de esas que se dedican a descalificar a los demás porque políticamente no piensan igual. No. Eso le hace mucho daño al municipio. Pues un alcalde o cualquier autoridad intransigente le va a hacer mucho daño al gobierno municipal. Cuando hablo de independencia, entonces no es que no se escucha a un gobernador, no se escucha al presidente, no le abramos las puertas a los senadores, no le abramos las puertas a los diputados, no, todo lo contrario, abrámosle las puertas, permitámosles que hagan gestión, pero eso sí, sin que ellos de alguna manera desplacen nuestra capacidad de tomar decisiones. Entonces, creo que esa es una manera. Dos, desde el punto de vista financiero y presupuestal, lo dije
dije hace un momento. Si yo tengo recursos, yo tengo más probabilidades de ser independiente. Hay municipios que realmente tienen una alta dependencia financiera y presupuestal y eso les impide evitar la injerencia de otras entidades. Me explico. La mayor parte de su presupuesto proviene o del departamento o proviene de la nación. Entonces, pues, ¿cómo va desde el punto de vista práctico un alcalde a oponerse ante una realidad financiera y presupuestal que lo hace dependiente? Entonces, yo creería que entre más recursos pueda gestionar un municipio, más recursos propios pueda gestionar un municipio, cobrar impuestos no es la única manera de gestionar recursos, pero entre más ingresos pueda generar un municipio, más independencia y más puede controlar la injerencia del gobierno nacional o departamental o de cualquier otra fuerza política, ¿cierto? El ejemplo de Medellín. Usted compara Medellín con un municipio, se nos ocurre solamente para efectos de ejemplo como Támesis, ¿cierto? Usted coge la alcaldía de Támesis que genera unos ingresos, pero que también recibe otros ingresos del orden nacional. Usted si compara los ingresos que recibe la alcaldía de Medellín con otra alcaldía en Antioquia, usted va a decir, no, pues la alcaldía de Medellín tiene, solamente por poner el ejemplo de PM, unos ingresos que le dan el poder de no depender de la gobernación, de no depender de la presidencia de la República. Y eso hace que los alcaldes tengan la libertad de salir a hacer declaraciones, de manifestar sus opiniones y de que sus ciudadanos de alguna manera vean la mejor expresión de un gobierno municipal en la medida en que no hay injerencias de fuerzas políticas ni de fuerzas departamentales y nacionales. Y el último escaño, donde yo digo el último instrumento, pero tal vez el más importante, es la ciudadanía. Que el día que la ciudadanía se interese por los asuntos públicos, como viene pasando, que cada vez, en mi opinión, percibo que crece el interés, en la medida en que la ciudadanía se interese por los asuntos públicos, va a haber más control. No solamente vamos a tener una ciudadanía formada, sino que vamos a tener una ciudadanía que de alguna manera cualquier injerencia negativa la va a denunciar, ¿cierto? O va a formar, o nosotros mismos formamos una ciudadanía y unos gobernantes que salen de la misma ciudadanía que nos van a garantizar que tengan la capacidad y el criterio para respetar la autonomía municipal. Muy bien, ya con ánimo de terminar el programa y agradeciéndole al doctor y solicitándole excusas porque se nos agota el tiempo y ha sido un tema supremamente interesante, yo quisiera hacerle, con ánimo de una respuesta breve, un par de preguntas que tienen que ver con un proyecto de investigación que está haciendo la facultad a través del programa. Primera es, ¿cómo entiende usted el concepto de derecho? Pues yo el concepto de derecho, yo lo voy a definir desde un punto de vista muy práctico, muy instrumental, ¿cierto? Es el instrumento mediante el cual se regula el comportamiento humano, ¿cierto? Es el instrumento mediante el cual yo puedo regular algunas conductas sociales. Y además de eso, digamos, ¿qué condiciones deben tener los operarios jurídicos en asuntos que tienen que ver con el área donde usted se desempeña? Es decir, en asuntos, por ejemplo, de gobierno municipal público. ¿Qué características, qué condiciones, actitudes debe tener un operario jurídico? Uno diría que desde el punto, y en lo público sí, que también se necesita, igual que en lo privado, desde el punto de vista humano, pues que sea una persona de principios, de valores, que sepa que va a administrar el recurso de todos los ciudadanos. Y ya desde el punto de vista profesional, uno desearía que sean personas que tengan, digamos, una formación, llámese técnica, tecnológica, profesional, que sea afín a las funciones que desarrolla el Estado. Llevar a una persona que no tenga la formación, ¿cierto?, para desarrollar esas funciones puede generarnos grandes riesgos dentro del ejercicio de las funciones públicas. Entonces, sin demeritar que tiene que ser profesional, no, es simplemente que su nivel de formación se encuentre dependiendo del nivel de responsabilidad, dependiendo de la naturaleza de las funciones, en el nivel técnico, tecnológico, profesional y en algunos casos en el de profesional especializado o incluso pues con posgrados superiores. Doctor Alejandro, le agradecemos mucho habernos acompañado el día de hoy. No, a ustedes muchas gracias y espero pues ser invitado en un próximo programa. Bueno, Voces del Derecho se transmite todos los lunes y agradezco a los oyentes por la escucha. Hasta luego. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.